sobre el tema de yo tengo la herencia. Me llegaba comentando acerca de algo que preguntó Adonai en el discipulado. Yo tengo la herencia, pero la tengo. O sea, tengo la herencia. Y estábamos conversando sobre eso, ¿no? Este mes pasado, yo siento que envejecí como un año. Viví muchas cosas, ¿no? El día 11, mi hijo cae enfermo y fueron 15 días continuos de mucho estrés en la casa. Pero ya antes de eso, el día 7, en algún acto de vandalismo cortaron un cable fuera del edificio y me quedé sin internet. Y mi trabajo depende de internet, hermano. Y yo empecé un trabajo, una empresa nueva el día 6. El 7 cortaron el cable del internet y la empresa apareció como a los 2 días a resolver el problema. Y entonces después se enfermaron los niños, me enfermé yo, estaba empezando un trabajo nuevo, yo trabajo con mi voz y yo estaba tosiendo mucho. Y estaba yo bajo mucha angustia, son muchas situaciones. ¿A cuánto se le está yendo la luz? A mí se me va la luz y me quedo sin agua, me quedo sin ascensor, porque yo vivo en el piso 9, gloria a Dios, aleluya, y tengo una niña con discapacidad motora. O sea, es bastante difícil. Y todo ese cúmulo de situaciones nos van agobiando, nos van cargando y nos hace preguntar, ¿qué tan victorioso soy yo entonces? ¿Verdad? Porque, o sea, ¿cómo que yo tengo la victoria y estoy bajo este asedio de cosas? Sin embargo, nosotros entendemos que la iglesia de Cristo tiene en su médula el carácter victorioso, ¿cierto? El Señor dijo en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Pero fíjense que no dijo no se van a levantar, no es que no se van a levantar, es que no iban a prevalecer. Es decir, si van a venir situaciones, si van a venir ataques, si van a venir cosas. Pero vivir en la victoria de Cristo tiene muchas más implicaciones que decir, bueno, no, él ya ganó la victoria y ya todo está bien. Y bueno, ya no hay más nada que hacer y todo el mundo váyase para su casa. Es eso, y que yo no tengo nada que hacer, ni tengo nada por qué esforzarme ni nada. No es eso lo que vemos en la palabra. Cuando Él nos invita a llevar la cruz, nos está invitando a llevar una vida de esfuerzo en la gracia. Amén. Entonces, fíjense que ya al final del libro de Daniel, nosotros leemos cosas profecías bastante densas que estuvimos estudiando, haciendo unos discipulados, no las profundizamos, pero sí estuvimos revisando algunas cosas. Y en el capítulo 11 de Daniel, que es bastante denso, hay una parte en la que él está explicando acerca de un rey en particular y dice que este rey se va a levantar contra el pueblo del pacto y que los va a buscar, necesitar hacer cosas incorrectas, a romper con las normas, con las cosas que ellos deben hacer. Y dice el versículo 32, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso está en Daniel 11:32. De manera que se espera que nosotros tengamos una tenacidad activa, que no solo resista, sino que actúe de forma consecuente con lo que profesa. Es decir, mi vida muestra de forma activa que yo vivo en la cruz. Pregunto, una iglesia victoriosa no puede ser derrotada si vive bajo la realidad de la tumba vacía. Y esa es nuestra realidad. Amén. Porque esa es la razón de nuestra fe, que la tumba está vacía. Si no, bueno, es nuestra fe. 1 Corintios 15. Hay creyentes, sin embargo, que parece que las circunstancias los arropan, como me estaba pasando a mí, que a veces pareciera que las circunstancias están pasando por encima. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es posible que me pasen todas estas cosas si yo soy hijo de Dios? ¿Sí? Y yo quiero que hoy revisemos la iglesia de Apocalipsis, que es una iglesia que estaba bajo una persecución férrea, una iglesia que estaba pasando situaciones
posible que usted traiga en su mente muchos conceptos acerca del libro de Apocalipsis y muchas ideas. Y por supuesto que no vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a rasguñar algunas cosas por fuerita, pero sí lo que les quiero decir es que no necesitamos hacer una interpretación extravagante para extraer lo que está allí. ¿Amén? Ok. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es más provechoso y aplicable a nuestras circunstancias en este momento. Si nosotros nos enfocamos en el contexto, ¿verdad? Como les dije, la iglesia de Apocalipsis estaba siendo perseguida. Todavía los estudiosos no se ponen de acuerdo cuál de los emperadores estaba persiguiendo a la iglesia. Ya a final del primer siglo estuvo el emperador Nerón y también estuvo el emperador Domiciano. Ambos hicieron cosas horribles a los cristianos, pero hay más o menos unos 20 años de diferencia entre uno y otro. Eso realmente no es importante. Lo importante es que en ambos gobiernos el culto imperial era obligatorio, es decir, la imagen del emperador debía ser adorada, debía ser venerada. Una persona que no adoraba al emperador y lo que era el Estado, porque él representaba eso, estaba considerada como una persona peligrosa, como una persona que no era leal. No era leal. ¿Y qué pasó con los cristianos? Los cristianos decían que ellos solo adorarían a un hombre de Galilea que fue crucificado por los romanos y que resucitó. Y esto se empezó a convertir en un problema. Yo sé, si usted recuerda que yo le he hablado de la exención judía, que hablábamos de que los judíos, ellos tenían la exención, se entendió que ellos no iban a adorar nunca ninguna otra cosa que no fuera Jehová, y a ellos los dejaban tranquilos. Pero luego surge este grupo y dice, no, mira, nosotros adoramos a ese hombre, a ese maestro de Galilea. Entonces, ¿en qué grupo estaban? No eran paganos, no eran judíos. ¿Este grupo qué? Y se empezó a convertir en un problema. Ahí es cuando la iglesia comienza a ser perseguida, incluso por parte de los mismos judíos. Cuando en esas circunstancias de Roma, vemos que estaba la diosa Nike. Digan conmigo, Nike. Nike, que es lo que nosotros conocemos como Nike, que no es Nike, es Nike en inglés. Esa hace referencia a esa diosa, que era la diosa de la victoria. Eso es lo que significa victoria, ¿ok? Esta diosa está representada por unas alas, y en todas partes había imagen de esa diosa. Estaba en los estandartes, estaba en los edificios, en todas partes se adoraba esa diosa porque era la representación de la victoria romana. En todas partes. En el mundo mediterráneo, donde estaba Roma, había un recordatorio: nosotros hemos ganado. Imagínense el impacto visual que usted iba a la calle, cualquier trámite, cualquier cosa, usted veía un soldado en la esquina y todo recordaba eso. Imagínense lo que eso representaba para un creyente, a quien se le había dicho que había creído que su victoria estaba asegurada porque Cristo había resucitado. ¿Es o no un reto de fe? Es un reto de fe. Y por supuesto que era bastante comprensible que en esas circunstancias considerara que esa gente estaba mal de la cabeza. O sea, no tiene sentido aparentemente. Eso es lo que vemos que dice Pablo en la primera parte de su carta a los Corintios. Pero fíjense, cuando nosotros vemos que Apocalipsis habla de vencer, estamos viendo que el apóstol Juan, que es quien escribió este libro, les está diciendo la forma de vencer no es la forma romana. Y eso es lo que vamos a examinar. Quiero que vayan conmigo, vamos a trabajar en este pasaje básicamente en Apocalipsis 12. No podemos explorar todas las circunstancias de esto, pero me quiero detener en algo. Este pasaje lo he leído yo más o menos 2 o 3 veces que he predicado, pero quiero hoy esmecharlo un poquito, quiero que acampemos aquí hoy. Dice desde el 1: apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hija en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días, 70 días, 60 días. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron y fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. De hecho, la versión 60 dice: porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, alégrense, oh cielos, y los que habitan en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que les queda poco tiempo. Bueno, no vamos a examinar esto, pero estaremos aquí en el 11. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Permítame leerle este mismo pasaje en otras versiones. La Biblia de las Américas lo dice así: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. El Dios ha hablado y nos dice: nuestros hermanos lo han vencido. ¿A quién vencieron? ¿A quién vencieron? De acuerdo a lo que ven, al diablo. Lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Ellos lo vencieron, esta es la nueva Biblia viva. Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio. Pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. Es decir, el mensaje del que dieron testimonio fue respaldado por su vida. ¿Sí? ¿Sí? Y no evitaron la muerte. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Han sido ellos quienes lo vencieron. Este que le voy a leer es la palabra de Dios para todos. Quienes lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por medio del mensaje con que testificaron, sin que su amor a la vida les quisiera rehuir la muerte. Qué hermoso, ¿no? Que el amor a la vida no los hizo rehuir la muerte. Entonces, ¿qué significa vencer? De acuerdo a lo que ahorita vamos a leer algunos pasajes. ¿Qué significa vencer? De hecho, ahorita lo cantamos también. La imagen es una imagen militar o atlética. En la Biblia lo vemos, está representado en la expresión al que venciere. Esa expresión es una sola y es Nikao. Digan conmigo, Nikao. Nikao quiere decir eso, al que venciere. Y se usa 17 veces en la palabra. Pero como les venía diciendo, la forma como se usa en Apocalipsis hace mucho contraste con cómo se entendía vencer. ¿Por qué? Porque vencía a Roma, que mataba a la gente. Los romanos tenían un dicho: la victoria pertenece a los romanos porque han degollado a más enemigos. Qué bonito. O sea, el concepto de ellos era matar a otros. Y aquí vemos que estos vencen muriendo ellos mismos. ¿Sí? Pero es que no está alejado por lo que vemos que hace Cristo. Y ahorita lo vamos a revisar. Fíjense que el Señor en el aposento alto, cuando leemos
Juan, del 13 al 17, vemos que todo ese pasaje es parte de la misma enseñanza de lo que el Señor les enseñó en el aposento alto a los discípulos. Y en el 16:33 dice, estas cosas, todas las cosas que le venía diciendo, os he hablado para que tengáis paz. Diga conmigo, paz. En el mundo tendréis aflicción. Ya va, pero ¿de qué voy a tener paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y usando la misma palabra, está usando la misma palabra Nikao. Entonces esto es como la paradoja del ya todavía no, o sea, yo lo tengo ya, pero todavía no lo veo completamente consumado. Y vamos a Apocalipsis 5 entonces. Quiero que sí lean conmigo esto, porque de aquí es que sale nuestro modelo, nuestro diseño perfecto de vencedor. Vamos a leer desde el versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Aquí tenemos un león, pero continuemos. Y dice: y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie. Ya va, no era un león. Vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, no voy a continuar aquí porque lo que quiero que veamos es el fuerte contraste. Era un león y era un cordero. Si están viendo, está lleno de sangre, está como degollado, pero es el león vencedor. ¿Sí? Esa no es la imagen de la victoria romana, pero es la imagen de la victoria en Cristo. Y eso es lo que nuestra cosmovisión del mundo tiene que encargarse aquí, en esa forma de creer que la victoria de Cristo es la que domina. Ahora, el león es una expresión de máximo poder, pero el cordero es la máxima vulnerabilidad. Un cordero degollado. Juan quiere que entendamos que el león venció muriendo como un cordero. Eso es lo que él quiere que entendamos. Él venció muriendo. Y por eso es que nosotros estamos llamados a morir para vencer. Y eso es asumir la responsabilidad de vivir en la victoria de Cristo, hermano. Vivir en la victoria de Cristo, ser una iglesia victoriosa, requiere que entendamos esto. Que la victoria de Cristo se vive muriendo. Ahora, no es fácil morir. ¿O sí es? Para nada. De hecho, fíjense que más adelante en el capítulo 6, que habla de los 4 jinetes, se expresa la mayor expresión, valga la redundancia, de poder que en ese momento para Juan era Roma, y vemos conquista, guerra y hambre. Y las bestias del capítulo 11 y 13 también expresan un poder similar, un poder atroz, un poder. De hecho, en el discipulado, cuando estudiamos las bestias de Daniel, si se recuerdan, vimos que eran unos poderes horribles, que se expresaban de manera muy, muy espantosa. Pero fíjense que dice el versículo, en el versículo 7 y 8 del capítulo 11 de Apocalipsis, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, o sea, contra los escogidos, los hijos de Dios, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y luego en el 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vemos que hay dos victorias que son radicalmente opuestas. Aparentemente, la bestia gana ciertas cosas. Si nosotros vemos, aparentemente los poderes ganaron cuando Cristo estuvo en la cruz, ¿o no? Y los poderes, cuando me hablo de los poderes, no me estoy refiriendo, no estoy hablando de Roma, no estoy hablando de un nombre específico. Los poderes, cuando nosotros observamos la palabra, entendemos que es un entramado de figuras que son usados por el enemigo para ejercer poder contra la voluntad de Dios, contra el poder de Dios. Pero ¿puede prevalecer? No, al final termina trabajando a favor del plan de Dios. De hecho dice, 1 Corintios dice, si ellos hubiesen sabido que estaban crucificando al Rey de Gloria, no lo crucifican, porque si Él no muere, ¿cómo resucita? Entonces era necesario que eso ocurriera. Lo que permite sentar esta tensión en la trama es eso, que aparentemente la bestia gana y el cordero gana muriendo. Entonces, ¿quiénes son los que vencen realmente? De acuerdo a la realidad de Cristo, no son los que derraman la sangre de otros, sino los que derraman la propia. Apocalipsis 14 dice, déjenme leer el versículo 4, que bueno, está hablando de los 144.000 y eso es un tema enorme de discusión, pero sabemos que son elegidos de Dios. Y dice, estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. ¿Siguen a quién siguen? Al Cordero. ¿Qué hizo el Cordero? Murió. ¿Sí están viendo? Murió. Entonces, hay una determinación a seguir al Cordero y ese compromiso de seguirlo implica morir. Una vida de fidelidad y entrega, eso significa morir. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué será ser fiel? Mucho. Pueden participar. ¿Qué es ser fiel? Ajá. ¿Qué más? Permanecer. Ahora fíjense, la palabra fe y fidelidad en el Nuevo Testamento son la misma palabra. Porque nosotros, y ya se lo hemos dicho en otras ocasiones, la palabra fe para nosotros siempre se piensa que es como un concepto intelectual. Yo asiento con mi mente, sí es verdad, yo lo creo. Pero la fe bíblica es una fe que hace cosas. Digan conmigo, hace cosas. Es decir, yo muestro una lealtad a través de mis actos, porque hay algo que en mí es una convicción que me lleva a actuar así. Entonces, no es la dificultad, no es excusa para hacer lo correcto, porque yo tengo la convicción y yo lo hago. Más allá de lo que yo sienta, porque eso es fidelidad, ¿cierto? Porque yo estoy aquí yo me quedo. Y estoy comprometido con esto. Fíjense que en la parábola de los talentos, el Señor le entrega los talentos. Hay tres siervos, ¿verdad? Y cada uno tiene que un gramo o una medida de responsabilidad. ¿Y quiénes son considerados fieles? Los que van y multiplican el talento. Cuando regresa el siervo que enterró el talento, ¿qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Mientras a los otros le dijo, buen siervo fiel. Es decir, la fidelidad implica ocuparme de lo mío. No es sentarme, no, ya Cristo es mí, ya yo soy la iglesia victoriosa, aquí me sentaré y me achinchorro. No es eso, es administrar la vida que Dios me ha dado para multiplicar eso que Dios
Te dio para edificar el cuerpo y bendecir y ser bendigo. Amén. ¿Qué es seguir el Cordero a donde quiera que vaya? Es una vida de amor a la iglesia y a su misión. Yo voy a ser, no sé, yo soy una, soy defensora del concepto de la iglesia, hermano. Y les digo porque esto es algo con lo que el Señor trató conmigo personalmente. Porque ¿saben qué? Yo crecí en la iglesia. ¿Y saben qué es difícil? Los evangélicos. Somos difíciles. Y es difícil amar al hermano. Pero ¿saben qué? Esto no se vive en solitario. Díganle al que está a su lado, esto no se vive en solitario. No hay elección. Ese hermano que tú tienes ahí al lado, te lo tienes que calar, hermano. Amén. Y es tu hermano. Y lo tienes que amar. O sea, por supuesto habrán diferencias. Por supuesto que van a ser, pero somos un cuerpo. No vas a vivir la vida, no vas a poder hacer esto solo. Necesitas al hermano. Miren, saben que nuestro hijo tiene autismo. Y una de las cosas que para nosotros constituye como una lucha mucho es que él socialice. Pero a él le gusta socializar, a pesar de todo, a él le gusta socializar. Y nosotros hemos visto avances en él, es cuando él está con otras personas, no aislado. Así es como él ha desarrollado más su lenguaje, así es como él ha aprendido a comportarse socialmente, porque él no está aislado, él necesita a la gente. Nosotros necesitamos a otro. A veces ese otro que te hace respirar profundo, hace que tú veas cosas que tienen que ser tratadas en ti. Amén. Y hace que tú decidas ser más como Cristo, intencionalmente. Porque hay veces que sí, el Señor nos va a transformar, pero hay cosas que requieren nuestra diligencia y decir, bueno, mira, yo no puedo seguir haciendo esto. Amén. Y requiere entonces que tengamos paciencia, que desarrollemos el carácter de Cristo, hermano. Porque como les digo, no somos fáciles. Dile al otro, no eres fácil. Yo tampoco. Porque esa es la verdad. Siempre vemos así como que el pecado del otro. ¡Oh, ¡qué horror! Espejito, espejito. Tu pecado también molesta al otro. Entonces por eso es que la santificación es un acto de amor. Porque cuando yo me santifico, empiezo a bendecir el cuerpo más. Tu pecado afecta al cuerpo. ¿Sí? Entonces necesito entender que una forma debe ser seguir al Cordero por donde quiera que va, es amar a la iglesia y su misión. Una forma de seguir al Cordero es una vida sin dobleces y con determinación, hermano. Miren, diciembre, mes de vacaciones espirituales. Reprendo eso. Porque la gente empieza, ay, no puedo, tengo que pintar, y agarran el domingo. Falta cualquier tontería un día de semana, pero para la iglesia no importa el domingo. Y entonces empezamos a ser licenciosos, hermanos, a hacer cosas que no contribuyen con nuestra vida espiritual. Necesitamos no tener dobleces, necesitamos orientarnos a la meta. Fíjense que yo quiero que lean conmigo este pasaje. Quería hacerlo, pero no puedo hacerlo por cuestión de tiempo. Porque nosotros vemos una lista de coronas en la palabra. Pero quiero que leamos esta. Dice en 1 Corintios 9, está hablando Pablo. 1 Corintios 9, y leamos desde el 24. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Es decir, hay unos que no lo obtienen. Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. ¿En cuánto se disciplina? En todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, era una mata que se ponían ahí. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. No se daña, no
eso no es lo que determina tu victoria. Esa es la médula. No era que si yo estaba enferma, no estaba enferma, si mis hijos, no sé qué, si tenía un ascensor. Eso no es lo que determina mi vida victoriosa. Es la obra terminada de Cristo. Es que el Cordero venció. El Cordero venció muriendo. Amén. Entonces, vencer es morir porque Él murió. Es renunciar a la autoindulgencia. El Evangelio se supone que sea inconveniente para la carne, hermano. En esta era en que todo es una comodidad. Todo es chévere. Todo es súper cómodo. Es caminar diligentemente en santidad. Es padecer y sufrir por causa del Evangelio, que a veces se van a ver feo. Toca. Es resistirse a participar de este sistema corrupto y maligno. De hecho, cuando usted lee mucho la historia de la iglesia perseguida en el primer siglo, una de las cosas que pasaba era que le decían, ven para que ofrezcas incienso, y le daban el incienso, ¿no? al cristiano, pero nada más prende el incienso, y ya, no te vamos a matar. Tú prende el incienso y te sacamos de aquí, de este grupo de gente que vamos a mandar para el Coliseo. Y la gente decía, no. Y nosotros estamos en circunstancias. ¿Cuáles son nuestros emperadores? Ojo, no estoy hablando de figuras políticas, estoy hablando de sistemas y de cosas, ideas, conceptos que están a nuestro alrededor que todo el mundo quiere que adoremos. Y nosotros tenemos que hacer como los amigos de Daniel que dijeron, nosotros no. Nosotros no. Esos son los que vencen cuando vemos Apocalipsis. Vencer nos da acceso a lo que Él ha preparado en la consumación de los tiempos. Y cuando nosotros leemos las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, el Señor al final, en la mayoría, dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y les dejo otro concepto aquí. Oír en la Biblia no tiene solamente que ver con recibir la información. Oír siempre implica disponerse a escuchar para hacer. Ese es el concepto. Y si leemos, por ejemplo, Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y más adelante dice, y le daré la estrella de la mañana. Esto es Apocalipsis 2:26 y 28. La estrella de la mañana era Venus. Y en la concepción antigua, las estrellas gobernaban. Sí, por eso todo este tema de la astrología y esto. Ellos consideraban que las estrellas eran seres vivos y que eran gobernantes. Y el Señor les está prometiendo, ustedes van a gobernar sobre esos gobernantes. Amén. Amén. Más adelante en el 3, 4, 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Solo los sacerdotes usaban ropa blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso que les leí es el 3:12. En el 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, si a ti se te olvida todo lo que yo he dicho esta mañana, yo quiero que tú te lleves esta frase teológica
teológicamente profunda. La vida eterna no es juego de carrito. La vida eterna ya empezó. Y la estamos viviendo ahorita y continuará, por supuesto, en la consumación de los tiempos, pero ya empezó. Nosotros estamos administrando la vida de Cristo que se nos fue impartida ahorita. ¿Cómo la estamos administrando? ¿Cómo estoy yo venciendo? ¿Cómo estoy viviendo la victoria de Cristo? Hay recompensas para quienes vencen y hay consecuencias para quienes se dejan vencer. Dejarse vencer es permitir que el sistema dictamine mis acciones. Si yo hago, bueno, sí, bueno, yo voy sin ver si puedo. Yo oro cuando quiera. Yo renuncio al pecado cuando las cosas sean mejor, porque bueno, porque estoy sufriendo aquí, entonces yo estoy padeciendo esta escasez y ni modo, me tengo que robar esto porque necesito. ¿Cómo hago? O bueno, yo tengo que ser tolerante con esta situación porque no puedo, pues. Vivir la victoria de Cristo es más que decir que Él ganó. Es someter mi vida a la realidad de la cruz. Eso es vencer, mi hermano. Y ya para terminar quiero leerte esto. Si quieres vas conmigo a Apocalipsis 15. Porque como te dije, íbamos a hacer a un rasguñito de toda la verdad que hay aquí. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con el fuego y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de vidrio teniendo las armas de Dios. Los vencedores sobre la bestia estaban allí. ¿Sí lo ven? Vamos a leerlo otra vez. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de vidrio teniendo las armas de Dios. El 17, versículo 14. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Bueno, vamos a leer desde el 11. Vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llamas de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. En otras versiones aparece el verbo. ¡Gloria! Dice el 21:7. El que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venza. Yo, mi hermano, tengo mucho tiempo con esta palabra taladrándome. Se la leo nuevamente. Ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entendemos que no se trata de que yo voy a hacer algo para garantizar que la sangre me cubre. Es que la sangre derramada es la que me da acceso a eso. No por mi logro, no porque yo hice tal cosa o porque tengo esto en mi currículum. Es precisamente de eso. Ellos le han vencido porque han creído en ese sacrificio. Y la palabra del testimonio de ellos, la palabra testigo, es la palabra mártir. Una persona dispuesta a morir, a decir lo que cree y sostenerlo. Juan en su evangelio dice: lo que hemos visto y hemos palpado, esto hablamos. Yo he palpado a Dios. De repente el evangelista así se refería, que él estuvo con él, se recostó sobre su pecho.
vivos, dispuestos a morir. Y me refiero, de repente nos va a tocar físicamente, no sabemos. Estamos en tiempos muy peligrosos, hermano. Pero me refiero a que usted lleve una vida que no se conforme a lo que el sistema dice, sino que nosotros podamos vivir de acuerdo a ese cordero que muere para vivir. Esa es la naturaleza de la iglesia. ¿Saben que el poder más opresivo que Cristo venció fue el pecado? ¿Por qué nosotros nos doblegamos a Él si Él lo venció? Entonces nosotros necesitamos participar activamente de la santificación que el Espíritu Santo ejecuta en nuestras vidas. Y eso quiere decir que yo participo de este deseo de renunciar a lo incorrecto. Participo activamente de construir templo para Dios. No se pierde el discipulado el martes. Aleluya. Porque mi vida ya no es lo que yo quiero lograr, porque mis sueños y mis metas, sino que mi vida tiene un enfoque superior. Ojo, no estoy diciendo que las metas estén malas, todo eso es bueno, gloria a Dios. Lo que te quiero decir es que la realidad de la tumba vacía tiene que cambiar la forma como yo veo las cosas, de modo tal que yo entiendo que esto es temporal. La carrera que tú quieres tener, el cuerpo que tú quieres tener, la casa que tú quieres tener, o las cosas que ya tienes, esas cosas son temporales. Pero lo que obra el Espíritu en ti, eso es lo que tú te vas a llevar. Entonces, repito, la vida eterna no es un juego de carritos. Necesitamos asumir una actitud de vencedor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Señor, nosotros no queremos amar más nuestras vidas que a ti. Y la verdad es que a veces nuestras vidas parecen algo que se debe amar. A veces adoramos, Señor, nuestro estatus, nuestros miembros familiares, nuestras posiciones en la iglesia, nuestra posición en la comunidad, mis sueños, mis metas, mi cuerpo, mi ego. Pero la verdad, Señor, es que tú quieres que aprendamos a llevar la cruz, que seamos esos que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y si hay algo que tú nos mostraste con tu vida, fue que para vencer hay que morir, hay que menguar, hay que rendirse. No queremos, Señor, resistirnos más a tu vida. Dile allí, Señor, yo no me quiero resistir más a tu vida. Yo quiero vivir tu vida. Yo quiero vivir tu vida. Señor, ayúdame a madurar, a hacerme más consciente de las realidades espirituales que me rodean, y que yo le pueda dar mucho más valor a eso, porque las riquezas espirituales son eternas. Lo que yo pueda alcanzar aquí se va a quedar aquí, y no me lo voy a poder llevar, Señor, y tú no lo necesitas. Que yo pueda caminar como estos mártires, Señor, con total desapego a las cosas que me rodean, Señor, para ganarte a ti mejor, porque tú vales mucho más que todos los tesoros. Tu vida en mí, Señor. Y hacemos esta oración, Señor, con expectativa, porque sabemos que las oraciones son peligrosas. Tú las escuchas y nos
si vamos a cumplir lo que te decimos, Señor. Pero que podamos apreciar tu vida más que la nuestra. Que podamos entender que no vale nada, Señor, los tesoros del mundo, si no atesoramos tu vida, Señor. Y yo dejo esta palabra aquí, Señor, sembrada en el corazón de cada uno, confiando en que va a rendir su fruto, Señor.